Vámonos con la información. La semana pasada, así abrió el debate Manlio Fabio Beltrones, el exgobernador de Sonora, hoy candidato al Senado. Esto fue lo que dijo desde Cananea y fue cómo reaccionaron después los candidatos al Senado. Que el fondo minero, dijo Manlio Fabio Beltrones, se comprometía a recuperarlo porque había desaparecido y sí estaba ayudando a municipios. Lo dijo en Cananea, después en Álamos y en una reunión. Diferentes videos y audios de la posición de Manlio Fabio Beltrones. Así lo dijo. De lo que se trata es de que recuperemos el fondo minero para que no nada más exista riqueza en ese lado, sino que bañe a todo lo que es la población de Cananea. Porque el fondo minero era para eso, pero se lo quitó el gobierno federal. Hay que ir a recuperarlo a México, hay que ir a recuperarlo desde el Senado de la República. Vamos a recuperar ese fondo minero para Cananea, para los pueblos mineros, para que ya no se lo estén llevando al centro, a la capital y nunca nos lo regresen. De verdad que Cananea merece mucho más. El fondo minero que nosotros establecimos en el otro gobierno tiene que regresar para Cananea. Nunca más un robo del fondo minero. A ver, fue muy simbólico lo que hizo Beltrones porque cuando decía no solo que se quede la riqueza en aquel lado, se refería a la compañía minera, es decir, o a Grupo México, compañía minera, porque así nos quedamos en los 80s, no era compañía minera de Cananea, es decir, a lo que decía la mina de Grupo México, la riqueza, sino que baje a Cananea, decía Beltrones, es decir, al pueblo. La mina, como usted sabe, está pegada o está dentro del pueblo en Cananea. Eso fue lo que dijo Beltrones y eso generó un debate que hizo hablar a las otras fórmulas. Lorena Valles, esto fue lo que dijo en un tuit, no hubo video de ella, pero dijo que en diálogo con mineros de Cananea, también ahí, recordamos que el impuesto a la explotación minera continúa. Los recursos del fondo minero no desaparecieron, dijo Lorena Valles, así. Los recursos del fondo minero no desaparecieron. Se transformó el mecanismo para su administración. Los 65.981 millones de pesos recaudados del 2019 al 2013, SAT 2023, se destinan al bienestar como al mejoramiento de las escuelas y la infraestructura pública. Así lo dijo en su cuenta de X, @Lorena Valles, Lorena Valles. Y después, Celia López vendría a abonar también al debate y esto fue lo que comentó, que el fondo minero se les llena la boca de decir que recuperarán el fondo y cuando gobernaron lo único que hicieron fue hacer negocios con los compadres para quedarse con el recurso y para acabarla ni las obras terminaron, así lo dijo Celia. El día de ayer se le llena la boca hablando del fondo minero y cómo no, si era un gran negocio. El negocio del fondo minero, cuando se preocuparon por implementar un programa de salud para combatir los problemas que ocasiona la minería. No, tampoco dieron becas para nuestros hijos, tampoco apoyaron a los adultos mayores, tampoco se preocuparon por contener los desastres ambientales que ocasiona la minería. No, el negocio era hacer obra pública y no fueron a nuestros pueblos mayos ni guarijíos a hacer obra pública. Lo que hicieron fue hacer obras para chingarse el dinero de los amigos que hacían esas obras. Y para eso era el fondo minero, para que se hicieran ricos los mismos amigos que siempre de Manlio Fabio Beltrones. Eso fue lo que contestaron al debate. Y me voy ahora con la periodista y ahora escritora también, Ivonne Melgar, que ya estaremos hablando de su libro, de la biografía de Xóchitl Gálvez, un libro muy interesante que le recomiendo mucho leer, pero ya te citaré, querida, ahí la próxima semana para que nos hables de esta obra. Y Ivonne Melgar, una periodista de larga trayectoria. Eso te faltaba, yo creo. ¿Es tu primer libro o ya tienes otro? Es tu primero, ¿verdad? Querida, bienvenida, buenos días. Es el primero con solo mi autoría, querido Luis Alberto. Ya habíamos tenido la oportunidad de participar en otros, el más reciente, Mexicanas en Pie de Lucha, que es todo el recorrido de los nuevos feminismos en México,
coordinado por Nayeli Roldán, y ahí yo hice un capítulo. Ya me acordé, tienes razón, así que enhorabuena, hablaremos ampliamente. Y me da mucho gusto a mí cuando los colegas y más amigos dan otro nivel, o hacen otros productos o hacen otras actividades para reforzar. Así que enhorabuena, y sé que ya me muero por leerlo, y por qué no, hasta podemos presentar algo por acá, la biografía de Xóchitl Gálvez. Será un honor siempre estar con ustedes. Pero te he convocado, mi querida amiga, primero para que me platiques. A ver, el Fondo Minero, se abrió el debate. Mario Fabio Beltrones abrió el debate y hubo las respuestas que ya te puse en contexto. ¿Se desapareció? ¿Cómo lo desaparecieron? Tú estuviste ahí en esa sesión, recuerdo también, Ivonne. Por supuesto que sí. No sé si es un debate semántico, y en términos reales los fondos, el dinero, finalmente sí se ha utilizado, como dice la candidata de Morena. Lo cierto es que desaparecieron los fondos y los fideicomisos en este sexenio, y nos tocó atestiguar los tres tiempos, querido Luis Alberto. Primero, en 2014, la creación del Fondo Minero. Era Mario Fabio Beltrones el coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, y tenía muchísimo poder como líder parlamentario, y en el contexto del Pacto por México establece un incremento al cobro de derechos de las empresas mineras. Esto es parte fundamental del debate presupuestal, es de dónde viene el dinero. Y con esas modificaciones fiscales se establece que un alto porcentaje va a establecer el fondo minero para las regiones donde están las minas, y que puedan aplicar las obras sociales, escuela, educación. Recuerdo, fue un largo debate. Bueno, cuando arranca el sexenio actual, viene un segundo momento, finales de 2019, y es muy importante este momento porque es cuando muchos alcaldes van a Palacio Nacional, tocan, hay un poquito de gas ahí lacrimógeno, pero en realidad lo importante en retrospectiva, porque ahora la memoria tiene un valor fundamental para reconstruir estos asuntos, lo importante es que se rompe el diálogo entre el Ejecutivo Federal y los alcaldes, que había sido pues característico en los últimos sexenios. Y nosotros escribimos una columna a principios de noviembre de 2019, donde decíamos: resultó dramático este jueves el fallido intento de los senadores Damián Cepeda y Xóchitl Gálvez del PAN, Claudia Anaya del PRI, Clemente Castañeda de MC y Giovanna Bañuelos de PT, quienes imploraron el voto de Morena para mantener los 4,000 millones de pesos que los municipios mineros reciben para infraestructura y programas sociales. Por la vía de los hechos, en 2019 se eliminó, recuerdo, y ahí lo dejamos en esa columna, que Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena, defendió esa eliminación, y el propio Ricardo Monreal, jefe de los senadores, dijo que los argumentos de la oposición de mantenerlo pues no tenía caso, porque ahora ese dinero se iba a ir a las escuelas. Eso fue lo que se ofreció, que los neoliberales habían dejado en ruinas. Fíjate qué interesante mi columna ahí, porque la recuperé para este comentario. Finales de 2019, dice que los gobernadores de Durango, Guerrero, Sonora, entonces Claudia Pavlovich, Zacatecas y Chihuahua le pidieron al presidente que restituyera el fondo minero. Yo concluí esta columna diciendo: dudo que lo haga, y efectivamente nunca se hizo. Un año después se desaparecen ya en la legislación, porque en 2019 fue por la vía de los hechos, no se le dio dinero al fondo minero. Pero en 2020, en plena pandemia, octubre de 2020, en Cámara de Diputados y en Senadores, se eliminan 109 fideicomisos y fondos, entre ellos el fondo minero, que para entonces tenía más de 7,000 millones de pesos, y se acabó.
Ese es el origen entonces, querido Ivonne, por lo Ese que veo. es el origen del Eso fue debate. lo que pasó. Se elimina Eso fue lo que bajo pasó. el argumento de austeridad, pero la realidad es que el Fondo Y de Minero... corrupción. Y de Y de que corrupción. había corrupción. El mismo que ahora está diciendo la aspirante al Senado. Sí, a ver, a eso voy, pero yo creo que entonces, Lorena Valles estuvo también, ¿era diputada federal en ese momento? No Vamos a recuerdo. checar. Creo que sí. a Yo ver, creo que no. Sí, Yo era- creo que ella- no, bueno, Yo creo que ella fue diputada federal y para el Pacto por México, creo. del PRD. pero que venía la línea nacional, pues no, finalmente era una línea nacional. A ver, como los diputados de Morena, como los del PRI, los del PAN, van a obedecer lo que diga el presidente en turno. La cuestión es que eliminaron el fondo. El fondo yo creo que sí, hubo muchas cosas que se pueden cuestionar en diferentes municipios, en Álamos, por ejemplo, empezando por ahí Seguro. aquí, sin duda. Pero pues en otras sí sirvió también, ¿eh? Es decir, en otras sí hubo obras tangibles. ¿Con qué nos quedaríamos entonces? Ivonne, ¿cuál sería la conclusión de esto, de este debate? Qué bueno que se está hablando de esto. Claro, me encanta el debate, gracias por habernos involucrado, porque me puse a seguirlo con ustedes. ¿Qué creo que hay? En el momento en que se desaparecen en 2020, ¿cuál era el argumento? Vamos a crear el Instituto Nacional del Bienestar para la Salud, el INSABI. Y el INSABI nunca se arma. Y el INSABI se desaparece para crear otra cosa y hay desabasto de medicinas. En 2020 sí era una expectativa eliminar estos fondos y fideicomisos para erradicar la corrupción. Pero como esa eliminación no se tradujo necesariamente en todos los casos en nuevos bienes públicos que ahora estén a la vista de todos, mi conclusión frente al caso Sonora es que es un estudio de caso para los estrategas de comunicación, porque creo que Manlio Fabio Beltrones, con su oficio político, ha fijado el debate en un elemento que concretiza y que permite polemizar todo lo que está a nuestra vista y cada quien determinará en la urna si valió la pena la eliminación de esa figura o quedaron a deber. De acuerdo, mi estimadísima y querida Ivonne. Te mando un abrazo y gracias, como siempre, un placer Doble escucharte. para ustedes. Gracias, Ivonne Melgar, desde la Ciudad de México. Y ahora me voy con otra perspectiva. Está por acá el colega Jesús Oliva para hablar también sobre el fondo minero y este debate que se abrió. ¿Cómo estás, mi querido Jesús? Bien, Buenos Alberto, días. ¿cómo estás? Buen Bien, día. qué gusto tenerte por acá. Qué bonitos estudios, no los conocía estos. No lo que tenías, ¿no? Pues para que No, veas. Aquí me están. tocaron los otros. Otros, No, todos, muy bien, muy bien. todos está bonito, pero este está más bonito. No, sí, y está- grandote. y muy grande, sí, muy, de lo muy, mejor. muy padre, contentos la en verdad. esta nueva casa. Gracias por la invitación. ¿Cómo ves con este fondo Bien, minero? fíjate es que escuchando a Ivonne, evidentemente tiene razón en muchas cosas. Nada más hay que aclarar, voy a empezar por el final, si te parece. El fondo minero como tal no desaparece, como tal. Es decir, lo que desaparece, Luis Alberto, es ese nombrecito, fondo minero. El recurso se sigue aplicando, se le sigue cobrando el impuesto, ese famoso, a las mineras en este caso, y se está aplicando, y es muy fácil. Y fíjate que me llama mucho la atención, y me incluyo como periodista, incluyo a los periodistas, en fin, y también a la oposición. Es decir, es muy fácil en estos tiempos de tanta transparencia, de pedir información, saber si realmente se está aplicando o no se está aplicando. Ayer, fíjate, haciendo el ejercicio, yo me metí, le piqué ahí para averiguar qué ha llegado a Sonora y todo esto, y los números te los da muy facilito. O sea, el dinero está llegando a Sonora, ya no como fondo minero. Antes era muy tortuoso la llegada del fondo minero, eran 5, 6 cuellos de botella, la Secretaría de Hacienda, SEDATU, que se encargaba a final de cuentas de hacer llegar el recurso a Hacienda Estatal, y después Hacienda Estatal lo mandaba a los municipios, y ahí es donde se perdía. Fíjate que quiero comentarte algo de lo que decía Manlio Fabio Beltrones. Pero si ha llegado, entonces dices tú. No, por supuesto. ¿Cuánto ha llegado? Y están los numeritos, muy clarito los numeritos. Aquí te los paso. Lo que pasa es que a veces a nosotros se nos hace más fácil hacer el comentario sin investigar un poquito. Y te digo, y sinceramente ayer hice el ejercicio muy facilito, sobre todo llega a educación.
a educación, llega a educación este fondo, ya no fondo minero, el recurso, pues, que 3.4% se va a educación. Fueron 20,000 millones, Luis Alberto. 20,000 millones los que llegaron entre 2014 y 2018, porque el 19 cuando ya no se aplicó ese recurso. Imagínate lo que podríamos hacer con 20,000 millones de pesos en Sonora. Tú recuerdas que, por ejemplo, para pavimentar Hermosillo se hablan de 6,000 millones de pesos. Sería pavimentar Hermosillo 4 veces. ¿Realmente tú ves eso en la sierra? ¿Tú ves eso en los 30 municipios que aplican? No se ve por ningún lado, la verdad. Tú eres de Cananea y seguramente... Una calle nomás, creo que la 8 hice yo. Una, creo nomás. Perdón, andamos malitos. Fíjate que en Cananea sobre todo se dio, ¿te acuerdas del alcalde Quiroga seguramente, verdad? Pues el actual todavía. El que está, pero él se religió. Ajá. Él se religió y cuando Pero llega... antes, sí, estaba antes. Exactamente, estaba antes. Cuando llega a la alcaldía, él se queja del alcalde anterior. Ah, es cierto. Y dice que hay un desvío por 70 millones de pesos que tiene que ver con el fondo minero. Lo que no platicó Quiroga es que también a él se le aplicaron. Hay 5 expedientes en el ISAF. 5 expedientes de investigación de 5 municipios que tuvieron que ver con el fondo minero. Es decir, Álamos, ahorita lo decías, Álamos, Cananea. En Cananea es impresionante el robo que se hizo y está a la vista de todos. Acabamos de andar en Cananea el fin de semana, fuimos a constatar precisamente eso. Hay un maestro muy querido en Cananea, Moroyoki se apellida el señor, muy querido por la gente y habla muy claro. Les recomiendo un reportaje que se hizo por allá en el 2019, muy interesante, fíjate, de Libera Radio. Muy interesante el reportaje y te habla de muchos de los tópicos que estamos tocando esta mañana. El maestro Moroyoki habla muy claro y dice, vengan, nos llevó donde se robaron 16 transformadores que se habían comprado con el fondo minero y después se volvieron a comprar a sobreprecio. Está en los registros de la investigación que hizo el ISAF. Es muy fácil, Luis Alberto, hay que ir, hay que solicitarlo por transparencia al ISAF. Ahí están las corruptelas. Es impresionante cómo... Digo, por otra parte se entiende la oposición, en este caso Manlio Fabio Beltrón, es decir, vamos a recuperar el fondo minero, se le llena la boca. Digo, yo quiero ver si va a ser seguramente senador, pero con una oposición abrumadora, pues, o sea, la verdad es que está prometiendo algo que no va a cumplir, también hay que decirlo eso. No se perdió, está llegando el recurso, el 3.5% está llegando para educación sobre todo. Y aparte de los 20,000, o sea, es decir, pero ¿cuánto llegaría? Del 2014 al 2019 fueron 20,000. 20,000 millones de pesos. Sí. Y de esos 20,000 millones de pesos, 1,000 millones de pesos están en controversia. No se han demostrado y están en carpetas de investigación, incluso de la Fiscalía Anticorrupción, del tiempo de Odrasir Espinosa, has de recordar. Esos expedientes durmieron el sueño de los justos, ahí se quedó. Nomás para que te des una idea, hay empresas, parte de la corrupción también que se dio, hay empresas ligadas, sobre todo en Cananea, en Álamos, que básicamente fueron las mismas empresas, Cananea, Álamos y Nacosari. Digo, esto es pecata minuta, pero entre otras cosas, se compraron lámparas LED por 12,000 pesos cuando en realidad tú vas y una lámpara LED te cuesta 5,000 pesos, por ejemplo. También están los expedientes de investigación. No, sí, era lo que se cuestionaba. Era impresionante la corrupción, sí había. 5 municipios estaban perdidos. Ahora, la pregunta fue siempre, de esos 20,000 millones de pesos, ¿dónde quedó? O sea, ¿qué se hizo con ese dinero? No se ve. Nosotros acabamos de estar en Cananea, estuvimos en Álamos hace una semana, estuvimos en Nacosari, pueblos de los más importantes que tienen que ver con este fondo minero, y no se ve ese recurso, Luis. 20,000 millones de pesos, por favor. Es para que fueran pueblos de otro nivel. No, y sin duda, yo por eso digo, claro que lo hubo en Cananea y en otros municipios. La cuestión es nomás, ya no llega ese recurso, ¿sí o no? O sea, llega actualmente, sí pero llega. ¿cuánto? Sí llega. ¿Cuánto está llegando? Es lo que si lo tienes ahí, pero que se cambió de nombre, o si no, igual le seguimos el hilo, o se cambió exactamente. el nombre. No es que se haya cambiado, bueno, no tiene un nombre como tal. Fondo minero, ya, tú puedes checar fondo minero y sí te va a aparecer, pero en cero. O sea, ¿te parece? No hay recurso, no se está depositando ese fondo. Como fondo minero, se distribuyó más bien, dices tú. Se distribuyó y llega directo. La Secretaría de Hacienda lo manda directamente a la Secretaría de Hacienda de Sonora y
a las dependencias que se benefician, que en este caso la mayor dependencia beneficiada es la Secretaría de Educación, la SEC, que es donde más se ha hecho. Si tú vas, por ejemplo, insisto, a Cananea, fuimos a Cananea y hay 2 escuelas ya que se remodelaron completamente con esta parte del impuesto. Ya no se llama fondo minero, con el impuesto que está llegando, pero definitivamente Nomás faltaría saber cuánto llega, ¿no? Eso es todo. O sea, decir, cuánto llega de esa transformación o de esa nueva modalidad de cómo llega, ¿no? Sí. Eso sería lo único que tendríamos. No, pero sí lo tenemos. Mira, lo que ha llegado actualmente, en el 2019, por ejemplo, se modificó ese llamado fondo minero. El mecanismo de distribución del impuesto que se recibe por la explotación minera es del 7.5%. Eso es lo que le cobran a las mineras, 7.5%, para destinarse un 85% a la SEP. En el programa La Escuela es Nuestra, el 5% a la Secretaría de Energía y el 10% a los programas federales que tienen que ver con las becas y el apoyo a adultos mayores. Llegan alrededor de 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos es lo que llegó el 2019 hacia acá. O sea, estamos hablando de que sí está llegando. No desapareció el impuesto, desapareció ese nombrecito de fondo minero. Interesante. Y llega directo, Luis Alberto. Exacto. Y antes, pues sí, llegó mucho, pero ¿dónde quedó en algunos municipios? 20,000 millones de pesos, por favor. Sí, y ahí es responsabilidad de las autoridades en turno municipales y estatales. Exacto. En Sonora. Esas son las que están en debate. Y eso es lo que decía la candidata Lorena Valles en pocas palabras. Es decir, a ver, hay que investigar un poquito más. No desaparece y sigue llegando. Nosotros como periodistas tenemos esa obligación a lo mejor de ir y, a ver, ¿es cierto que está llegando? Ok, aquí está, punto. Pero bueno, a la posición se le entiende. Gracias, Jesús. Gracias, Luis. Las dos perspectivas de lo que está pasando en el fondo minero. Y usted que está en los municipios que recibieron el fondo minero, que fue Álamos, Cananea, ¿quién más? No sé si Nogales. Álamos, Cananea, Santana, Caborca también. Caborca. Son 30 municipios en total. ¿Vio obras del fondo minero? A ver, será interesante que nos digan.